Gracias, buenas tardes. Ha concluido la reunión entre la presidenta Dina Boluarte y los representantes del Frente Agrícola del Perú, del FREPAP. Ustedes están viendo a sus representantes acercarse a los periodistas para las preguntas correspondientes, para conocer qué se conversó con la jefa del Estado, para saber cuál es la posición de ellos con respecto a esta coyuntura política. Vamos a escuchar lo que nos dice, entendemos, Wilfredo Tenorio Molina, que es el representante del presidente del partido FREPAP. Escuchemos. A los militantes y simpatizantes de FREPAP dar cuenta de esta reunión en razón de la invitación que está formulando la señora presidenta a todos los partidos políticos, y en razón de ello nos hemos hecho presentes aquí a los fines de poder conversar, dialogar acerca de, como es de conocimiento, de la crisis política y social que hoy vive el país. Bueno, el tema de agenda no es igual para todos los partidos políticos, tiene que ver con la crisis política y social del país, ¿no? La señora presidenta con el presidente del Consejo de Ministros informan de la situación que vive el país, y en donde si bien hay posiciones respecto al recorte del mandato, tanto de la presidenta y de los congresistas, lógicamente que como todo, al ser una reforma constitucional, depende el adelanto de las elecciones de que se apruebe la reforma constitucional de recorte del mandato a través del Congreso de la República, ¿no? Entonces, pero además de ello, se ha conversado viendo de que recién en marzo se va a ver el tema en la Comisión de Constitución, el proyecto de ley del recorte del mandato y la posibilidad de elecciones adelantadas. Se hace necesario también exhortar a la señora presidenta de que, estando próximo el inicio de las clases, ¿no?, a nivel de primaria, secundaria y de las universidades, de que el Estado o el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, garantice el inicio en tiempos normales y las clases de nuestra niñez y nuestra juventud. Buenas tardes, Almendra H. Zulca de Vez Cable Noticias. FREPAP como partido político, en todo caso, ¿qué propuestas han transmitido hacia el Ejecutivo para hacer frente a esta crisis social y política que está atravesando nuestro país? Y también con respecto a lo que usted acaba de mencionar, que el 1 de marzo hay una opción que se viera un dictamen para un nuevo proyecto de ley de adelanto de elecciones. ¿Ese sería para ustedes como partido político, como FREPAP, una alternativa para esta crisis política? Muchas gracias. Sí, bueno, en primer lugar, la opinión de los peruanos, el más del 70% considera de que es necesario el adelanto de elecciones. Y por un lado tenemos el Poder Ejecutivo, que considera de que está de acuerdo con el adelanto de elecciones en la medida de que sea ese recorte de mandato tanto para el presidente y para los congresistas. En tanto que eso no suceda, ya hemos escuchado las declaraciones de la señora presidenta de que no va a renunciar, en tanto que no haya un recorte de mandato tanto para presidente y para los congresistas. Entonces, en ese ánimo, más allá de que sea un derecho como autoridad o como presidenta de renunciar o no, lo que nosotros hemos señalado es de que se debe escuchar, ¿no?, a la opinión que tienen los peruanos, con la finalidad de que en ese sentido se pueda fortalecer la paz y la democracia y no se siga incentivando la violencia en el país. Bien, se está tratando de interpretar la posición del FREPAP. Lo que podemos analizar es que están de acuerdo con el adelanto de elecciones. Lógicamente que el FREPAP siempre es un partido respetuoso, ¿no?, de los mandatos en los cuales la ciudadanía ha votado y ha elegido sus autoridades. Pero teniendo en cuenta la crisis que vive el país, el tema del adelanto
entra en consideración de quienes hoy representan a la ciudadanía, que son los congresistas, ¿no? Porque de ellos depende, teniendo en consideración las opiniones y los reclamos de la mayoría de la opinión en el país, de la necesidad de un adelanto de elecciones, deberían escuchar y tener en cuenta esas consideraciones de parte de la ciudadanía. En cuanto al FREPAP, nosotros siempre seremos respetuosos de la institucionalidad y de lo que decida el Congreso de la República, ¿no? Pero para que se produzca un adelanto de elecciones siempre es necesario, pues, de que en el país se presente las condiciones, ¿no? Las condiciones, porque se está hablando de unas elecciones complementarias, que solamente serían 2 años, ¿no? Entonces, elegir a un presidente, asumir el cargo y a los 8 meses hacer una convocatoria de nuevamente a un nuevo proceso electoral no sería, pues, recomendable, con la finalidad de, pues, de mantener la paz y de fortalecer la democracia en el país. Entonces, corresponde al Congreso de la República, a través de la Comisión de Constitución y los integrantes del Parlamento del país, de poder también tener en consideración de que se requiere en el país la tranquilidad a los fines de fortalecer la paz, ¿no? Y la democracia, y sobre todo, pues, no teniendo en cuenta de que el país, la mayoría de los peruanos viven del día a día, ¿no? Entonces se requiere de que la economía de los que menos tienen no se vea perjudicado cuando no hay, pues, en el ámbito político no hay tranquilidad, no hay de parte de nuestras autoridades buenas decisiones a los fines de conducir al país dentro del marco constitucional y de los principios democráticos consagrados en la Constitución. Señor Tenorio, buenas tardes. Sí. Señor Tenorio, buenas tardes. Para que sea, digamos, más precisa la respuesta, o en todo caso la posición del FREPAP, ¿ustedes apuestan porque la presidenta Dina Boluarte cumpla su periodo al 2026? No, en primer lugar, mi respuesta es de que, del punto de vista legal, esa decisión corresponde a la presidenta. Pero en esa decisión de valorar el adelanto de elecciones, más allá de lo que diga la Constitución, de que hay un periodo de 5 años, se debe tener en cuenta lo que sucede en el país. Entonces, eso es lo que nosotros hemos señalado, de que frente a esta posición que tiene el 70% de la ciudadanía del país de un adelanto de elecciones, se toma en consideración esas razones que hoy ese 70% señala a nuestras autoridades, tanto al Congreso como a la señora presidenta. Muchas gracias. Señor Tenorio, ¿Sí? Buenas, estamos en vivo para la República. Usted habla también de escuchar a la población, de transparentar los procesos democráticos, y la población, así como usted lo menciona, está pidiendo adelanto de elecciones, y también hay un sector que pide un referéndum para una asamblea constituyente. ¿Cuál es la posición del FREPAP ante esta proclama de las protestas? Bueno, sabemos de que en el Congreso el adelanto de las elecciones, es decir, el recorte de mandato, tanto de congresistas como de presidente, no ha sido posible porque hay un sector de los integrantes del Congreso que han considerado de que en ese proyecto de ley esté considerado el tema del referéndum por una asamblea constituyente. Pero a ese respecto debemos señalar y debemos considerar lo que está escrito en la Constitución, en el sentido de que esa posibilidad constitucionalmente no es posible. Será posible en la medida en que esté aprobado como posibilidad constitucional. Mientras no esté esa posibilidad desde el punto de vista constitucional, no se podría, pues, llevar a cabo una asamblea constituyente. Hola, señores. Hola. Sí, señores, buenas tardes. Para Willax Televisión, su posición sobre una eventual asamblea constituyente y sobre el capítulo económico. ¿El FREPAP qué piensa del capítulo económico? ¿Quisieran que haya cambios o están de acuerdo con esta economía social de mercado? ¿Qué cambios proponen en todo caso? Miren, cuando se habla de reforma constitucional o de una asamblea constituyente, ya he dicho de que en el tema de asamblea constituyente no está como posibilidad señalada en la Constitución. En cuanto al capítulo económico, lógicamente que
más allá de los cambios que se podría hacer, teniendo en consideración las opiniones de ciertos sectores de la sociedad, lo que importa aquí, porque la Asamblea Constituyente, esa opinión que tiene un sector de la población o del tema de la economía, todo está direccionado a que tengamos un mejor país, en donde nuestras autoridades respondan con responsabilidad y de manera adecuada a las necesidades que hoy tiene una inmensa mayoría. De manera de que lo que importa aquí es de que el país necesita de hombres y mujeres que ejerzan un cargo de elección popular con honestidad y muchísimo patriotismo, alejados de la corrupción. Entonces, lo que interesa aquí, más allá de una asamblea constituyente, más allá de un cambio del capítulo económico de la Constitución o un adelanto de elecciones, es que el país necesita con urgencia hombres y mujeres de los diferentes partidos políticos comprometidos con el progreso, con el desarrollo, con el sufrimiento de millones de peruanos y que tengan un desprendimiento personal y miren el interés nacional y amen a la patria. Eso es lo que podemos señalar. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Una última pregunta, por favor. Entendiendo que ustedes representan al FREPAP, que es un partido político religioso y con una tendencia provida, ¿qué opinan ustedes al respecto de las más de 55 muertes que se han reportado a lo largo de estas manifestaciones en el Perú? ¿Han hecho hincapié también en este tema durante la reunión con la presidenta Dina Boluarte? Lógicamente que al ser un tema de la crisis política y social del país, se ha tocado el tema de las muertes que ha habido en el país. Son muertes que son reprochables para todo ser humano, de manera de que dejamos a nuestras autoridades competentes, al Poder Judicial, al Ministerio Público, que se encarguen pues de encontrar a los responsables y de juzgar de acuerdo a las leyes vigentes en el país. Muchas gracias. Wilfredo Tenorio Molina, representante del presidente del partido FREPAP, ha conversado con los hombres y mujeres de prensa aquí. Estaba acompañado de Aurelio Chávez Guamán, secretario general del FREPAP, y de Carmen Lupe Cerón Guamán, personero legal titular del FREPAP. Se retiran entonces, vamos a Estudios Centrales.